Continuamos con el tema de los sacramentos de iniciación cristiana, el segundo de los cuales es la confirmación. La confirmación, su nombre, ya el solo nombre ya nos está hablando de la naturaleza de este sacramento, ¿no? Porque la palabra confirmar significa esa acción de afirmar, de consolidar. ¿Qué es lo que se confirma y se consolida? La fe y todas las gracias recibidas en el bautismo. Los tres sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía, forman una unidad que tiene que ser salvaguardada, defendida, protegida, no desmembrarla. Por eso la Iglesia ortodoxa aplica o da los tres sacramentos en un mismo momento. Al bautizado se le confirma y recibe la Eucaristía, porque los tres conforman una unidad que no hay que romper. Tan es así que es necesario recibir este sacramento para alcanzar la plenitud de la gracia bautismal. Lo dice el numeral 1285 del Catecismo. Y esto es bueno subrayarlo porque muchos no le dan la importancia a la confirmación que ella tiene. Es necesario, o sea, sin ese sacramento no se alcanza la plenitud bautismal, de la gracia bautismal, porque ella es la que lo confirma. Este sacramento une al bautizado más íntimamente a la Iglesia. Además, pues, de confirmarlo en las gracias, lo enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo, una fortaleza para que viva y actúe como verdadero soldado de Cristo, como verdadero testigo de Cristo, extendiendo la fe y defendiéndola con sus palabras y con sus obras. Vemos entonces por qué esto nos lleva a concluir muchas cosas. ¿Por qué tanta debilidad en la fe? ¿Por qué tanta cobardía frente a la verdad relacionada con Dios y con Cristo? Porque es que este sacramento no ha sido valorado. ¿Cuántos lo reciben? Y eso porque les toca ya para casarse. No le dieron ninguna importancia al sacramento de la confirmación. Falta ver con qué disposiciones lo reciben. Si solo por cumplir un requisito o si realmente han dispuesto todo su corazón para recibir este sacramento. Y podemos asegurar que gran mayoría no conoce esta parte, o sea, que si no se recibe el sacramento no queda confirmada esa gracia bautismal, queda como detenida, ¿no? La plenitud. Veamos entonces un poquito en el numeral siguiente la historia de este sacramento dentro del plan de salvación. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban la posesión de ese Espíritu Santo
por parte de aquel que era el Mesías esperado. El libro de Isaías, del profeta Isaías, en su capítulo 11, versículo 2, brotará un retoño del tronco de Jesé y retoñará de sus raíces un vástago, sobre el que reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Yahvé. Esto anunciado por el profeta en varios textos. Ya luego este mismo texto sabemos que Jesús lo recuerda y hace mención de él en el capítulo 4 de San Lucas, cuando lo mandan a leer ese pergamino y él dice: hoy se cumple, ¿no?, esto. Esto que los profetas anuncian se cumple en el bautismo de Jesús, o más que se cumple, se constata, ¿no?, se confirma en el bautismo de Jesús. Cuando los cielos se abren y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre él, y la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Pero este Espíritu Santo que se manifiesta en Cristo no solo era para él, para el Mesías, debía extenderse como don a todo el pueblo elegido. Y eso nos lo dice Jesús. Primero, pues lo dice el profeta veamos a ver en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Os aspergeré con aguas puras y os purificaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. Cristo lo promete a todos sus discípulos en repetidas ocasiones. El Evangelio de San Juan, en muchos de sus versículos, Jesús promete el Espíritu Santo, que lo enviará, que Él nos hablará las cosas, que tomará de Él, que nos revelará secretos escondidos desde antes de la creación del mundo, que nos conducirá a la verdad completa, que será el abogado, que no temamos cuando nos lleven ante los tribunales, porque el Espíritu Santo, no se prepare lo que se va a decir, porque el Espíritu Santo pondrá, ¿sí?, en nuestra boca lo que hay que decir. Todas esas son referencias que hace Jesús a ese don del Espíritu que va a llegar. Pero muy concretamente nos lo dice en el tiempo de la Pascua, en Juan 20, 22, y en Pentecostés, donde ya se realiza eso. Juan 20, 22 dice: diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados les serán perdonados,
A quienes se los retuviereis les serán retenidos. Y el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos en el cenáculo, esto que fue anunciado por Jesús se va haciendo una certeza en el corazón de los apóstoles. Y estas citas son importantes tenerlas porque muchos dicen que en qué parte de la Biblia aparece el sacramento de la confirmación. Pedro declara a los apóstoles cuando les hablaba que este es el signo del tiempo mesiánico, de los tiempos mesiánicos. ¿Cuál signo? La venida del Espíritu Santo, que se daba por la imposición de las manos. Los apóstoles, después que bautizaban, imponían las manos para que recibieran al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Esta cita forma parte del discurso que Pedro dijo a todo el pueblo el día de Pentecostés. No, este es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 16 y 17. Después en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos 15 y 17, ya se nos va mostrando cómo fueron realizando los apóstoles este sacramento de la confirmación. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, bajando, oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, posterior al bautismo. En el capítulo 19 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 5 y 6, vuelve a decirse lo mismo. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, e imponiéndole Pablo las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran unos 12 hombres. Así se fue dando este proceso en el Nuevo Testamento, con un signo muy claro que es la imposición de las manos. Los apóstoles lo hacían, como lo dice el numeral 1288, que anota un aspecto muy importante. Desde aquel tiempo, o sea, desde Pentecostés, desde el hecho de Pentecostés, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, o sea, no fue algo que inventaron ellos, comunicaban a los neófitos mediante la imposición de las manos el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Qué importante es eso. Esta imposición de las manos
que la tradición católica la considera como el origen primitivo de este sacramento de la confirmación y que perpetúa en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Y Dios lo fue mostrando, porque lo que sucedió en Pentecostés con las lenguas de fuego, que ellos expresaban esa posesión del Espíritu con dones extraordinarios, en los primeros tiempos de la Iglesia Dios lo conservó como para fortalecerlos, ¿no?, en esa fe. Fíjense que cuando los apóstoles imponían las manos, se daba en ellos el don de lenguas, ¿sí?, el don de profecías, como signo de ese espíritu, de ese Pentecostés que empieza a vivir el bautizado al recibir la plenitud del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Con el correr del tiempo dentro de la Iglesia, a este signo de la imposición de las manos, que fue el primer signo con el que se fue dando este sacramento de la confirmación, se agregó el de la unción con el crisma. ¿Qué es el crisma? El crisma es un aceite mezclado con bálsamo. Y ese aceite mezclado con bálsamo es consagrado por el obispo, por el señor obispo, en cada diócesis, el Jueves Santo. Ya no lo hacen el Jueves Santo, porque como el Jueves Santo los apóstoles, los sacerdotes están tan ocupados en las parroquias, entonces se viene haciendo la misa crismal, que le llaman así. Unos la hacen el lunes santo, otros la hacen el martes, otros el miércoles, porque en esa misa el señor obispo concelebra con todos los sacerdotes de su diócesis, si no con todos, al menos con la mayoría. El día de la misa crismal vienen los sacerdotes de todas partes a concelebrar con el señor obispo. El señor obispo consagra el óleo y cada sacerdote se lo lleva a su parroquia, y ese es el que utilizan para esta unción, en la confirmación y la unción de los enfermos. Ese óleo consagrado por el obispo en la misa crismal. Por eso en los ortodoxos este sacramento de la confirmación, ellos no le llaman confirmación, ellos le llaman crismación, de crisma, ¿no? Ahora, esta unción, que es muy importante, porque la imposición de las manos y la unción es lo que constituyen la materia del sacramento. Ustedes saben que cada sacramento tiene una materia propia, y que si esa materia no se da el sacramento. No está o no se toma, no se da el sacramento. En el bautismo es el agua pura, y en la confirmación es la imposición de las manos y la unción, ¿sí?, con el crisma. Esta unción tiene un significado porque confirma al cristiano. Cuando estudiábamos en el segundo artículo del credo, veíamos qué significa la palabra Cristo. Significa ungido. El cristiano se le unge precisamente para confirmar su condición como cristiano. Cristiano significa ungido de Cristo. Uno que como Cristo ha sido ungido para pertenecer a Cristo. Porque en el Antiguo Testamento este óleo
tenía un simbolismo hermoso. El óleo significaba abundancia, alegría, perfección, agilidad. A los atletas se les ungía para la agilidad. A los catecúmenos se les ungía para purificarlos y para infundirles fortaleza. A los enfermos la unción les llevaba consuelo, curación. Pero también la unción significa como un sello, ¿no? Es símbolo de sello, de propiedad. Cuando el dueño le pone el sello a aquello que es su propiedad. Dios nos unge con el Espíritu Santo para significar que le pertenecemos, que somos propiedad suya. Ya lo veíamos en el bautismo, ¿sí? El bautizado ya no se pertenece, pertenece a Cristo y es consagrado para estar a su servicio. Es puesto a su servicio para siempre. ¿Qué tanto recordamos eso, verdad? Nos hacemos servidores de Cristo. También esa unción significa protección. Esa protección divina en la gran prueba escatológica, de eso habla el Apocalipsis. Cómo Dios a sus ungidos los protege, los que estén marcados. Ese es el carácter indeleble que el bautismo imprime y que la confirmación refuerza. Ese sello. Pertenecemos a Cristo. Somos propiedad suya. Eso nos da también esa protección de que habla la palabra de Dios en el Apocalipsis. Viendo un poco la historia de este sacramento, en el numeral 1290, en los primeros tiempos de la Iglesia, la confirmación se daba en una única celebración, en una única ceremonia con el bautismo. Como se hace actualmente en la Iglesia Ortodoxa. Así fue, el que se bautizaba de una vez era confirmado. Pero como se fueron multiplicando los bautismos, y fuera de eso no se hacían una vez al año, sino que se fueron haciendo en diferentes épocas del año, eso hizo que el obispo no pudiera estar en todas las celebraciones. Y entonces se dividió, se dejó el bautismo para una ceremonia y posteriormente la confirmación. Y se hizo así en la Iglesia de Occidente, en la Iglesia Católica, porque para poder dejarle al obispo esa misión de confirmar, fue reservada exclusivamente para el obispo, que él tuviera el acto de conferir la plenitud del bautismo. En cambio en Oriente, no, en Oriente se reciben unidos los tres sacramentos y la confirmación la hace el mismo sacerdote que bautiza. Él mismo hace la confirmación. Claro, ese sacerdote es consagrado por el obispo. Y el aceite con que él unge también es consagrado por el obispo. Entonces, ahí ellos toman la participación episcopal en esta confirmación.
Como en nuestra iglesia se da una doble unción, porque en el bautismo nos ungen. Recordemos la clase anterior, ¿verdad? Se unge al bautizado. Y en la confirmación nuevamente se le unge. Esta segunda unción la hace el obispo. Esto pues para que veamos un poco de historia, pero ninguno de los dos ritos o formas altera en nada el valor del sacramento, es el mismo. O sea que los te lo den junto con el bautismo. Ahora sí, acá cuando se bautizan adultos, sí deben recibir inmediatamente la confirmación. Porque la confirmación también la puede hacer un sacerdote delegado por el obispo, cuando él lo considere bien. Ahora sí ya vamos a entrar a ver un poco la parte central, o sea, el sacramento en sí mismo. Ya veíamos que la materia de este sacramento, o la parte central, el núcleo de este sacramento está en la imposición de las manos y la unción hecha en la frente con el santo crisma. Ya veíamos los significados de la unción, pero es muy importante primero nosotros penetrarlo en nosotros, para tenerlo en cuenta, para hacerlo vida, y también para hacer conciencia de esto en todos aquellos que se van a confirmar, lo que dice el numeral 1295. Por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. Es una marca. Y es una marca en todo el ser, cuerpo y alma. Porque el cuerpo se hace templo de Dios mismo. Y esto no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia insiste tanto en el respeto al cuerpo, aún de los cadáveres, porque son templo del Espíritu Santo. Por eso los cadáveres son enterrados en un lugar que es considerado sagrado, que no debe ser profanado. Esa moda, digo moda porque es que se está propagando mucho, de que, bueno, a mí me creman y las cenizas me las tiran al mar. No, eso no puede ser, porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que respetarlo. Entonces no tener en cuenta esto, el respeto a los cadáveres, el considerar todo eso, pues en vida respetar el cuerpo, porque ya no es nuestro, no nos pertenece. Lo hemos puesto totalmente al servicio de Cristo, Él es el dueño. Y de aquí se desprende todo, el quinto mandamiento, el porqué del quinto mandamiento, el porqué cuidar la salud, el respetar tu cuerpo y respetar el cuerpo de los demás, el hacerlo respetar, el no profanarlo, bueno. Cristo mismo, lo dice el numeral 296, se declara marcado con el sello de su Padre, en Juan 6:27.
Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios le acreditó con su sello. Cristo aquí se declara con el sello del Padre, el ungido del Padre. El cristiano también está marcado con un sello. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. La cita de 2 Corintios 1:22 y Efesios 1:13, 4:30 nos confirman eso. Miren cuánto nos insiste el catecismo en nuestra pertenencia a Cristo. Casi en todos los capítulos nos insiste. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo. Total. La puesta a su servicio para siempre. No es por un tiempo, no es en una edad determinada, desde que somos bautizados. Y lo que ya veíamos indica esa promesa divina de protección en la gran prueba escatológica. Leámoslo en Apocalipsis 7. El 2:3-9. Vi otro ángel que subía del naciente del sol y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes había sido encomendado dañar a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Pero a los siervos, a los que se consideraron siervos, a los que vivieron como siervos de Dios. Oí que el número de los sellados era de 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya sabemos que todos esos números, ¿sí?, tienen un significado más allá de la matemática. Entonces, ya cuando Dios quiera explicárnoslo más ampliamente. Ezequiel 9 también lo dice, es bueno, vamos a leerlo. Eh, 4-6. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon por señal una tau en la frente de los que se duelen de todas las abominaciones que en medio de ellas se cometen. Y a los otros les dijo: pasad en pos de él por la ciudad y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis compasión. Viejos, mancebos y doncellas, niños y mujeres, matad hasta exterminarlos, pero no os lleguéis a ninguno de los que llevan la tau. Es el sello. ¿Cómo se celebra la confirmación? O sea, la forma. Cuando la confirmación se celebra separada del bautismo, en Oriente, veamos la fórmula de Oriente, donde se hace la confirmación unida al bautismo, que es muy bonito. Padre, envía tu Espíritu sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros. Bueno, esto es lo que dice el obispo cuando consagra el aceite.
y conságralo de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él, Mayron santo, Mayron sacerdotal, Mayron real, unción de alegría, vestidura de la luz. Crisma, manto de salvación, don espiritual. Miren, todo lo que encierra esa unción. Santificación de las almas y de los cuerpos. Dicha imperecedera. Sello indeleble. Escudo de la fe. Y por eso hace soldados. Casco terrible contra todas las obras del adversario. Es que, y sabemos que esto lo pide el obispo y esto se da. Cuando la confirmación se celebra, aparte, fuera del bautismo, entonces el rito se inicia, o la liturgia comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmados. Y qué bueno que quien se confirma, comprendiendo, ¿sí?, porque ya puede hacer con conciencia las promesas de su bautismo. ¿Sí? Ya lo puede hacer de una manera consciente. Ya no es en la persona del padrino ni en la persona de sus padres, es él mismo. Y promesa a Dios. Son promesas muy serias que hay que cumplir en la vida. Recordemos el segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Esto va incluido ahí. Las promesas que se hacen a Dios deben cumplirse. No son una mera fórmula dentro de una ceremonia y terminó la ceremonia y adiós. No. Eso es un compromiso serio y un compromiso de vida. Recordamos nosotros las promesas del bautismo, las que hicimos nosotros. Son cosas que hay que renovar, hacerlas temas de meditación, profundizarlas para vivirlas. Ya no podemos decir, no, es que a mí me bautizaron chiquito, sí, pero has tenido muchas oportunidades de renovarlas y de ser consciente de esas promesas. Y la profesión de fe, ese creo, que tiene que salir del corazón, que tiene que salir de una voluntad inteligente y libre. Creo en la vida eterna. Entonces, si creo en la vida eterna, tengo que caminar para la vida eterna. No puedo vivir como si estuviera sembrado aquí en la tierra, ¿no? Creo en la Iglesia Católica, que es una. Creo en la Iglesia que es una, santa y católica. Pero creo que es santa. Y entonces, ¿por qué la critico? ¿Por qué me burlo? ¿Por qué la desprecio? ¿Por qué no la obedezco? Son realidades que hay que empezar a revisar, porque yo no puedo estar diciendo creo por un lado y luego por el otro lado con mis obras estoy diciendo no creo. Y esa es una de las gracias que se recibe en el sacramento de la confirmación. El nosotros poder defender ese creo con palabras y con obras. O sea, con mi testimonio. Se me viene ahorita lo que les decía el cardenal
Castrillón, cardenal colombiano que está a cargo de todo lo de la familia en el Vaticano, ahora con la aprobación de la ley del matrimonio de homosexuales y la adopción de niños en España, él escribe a todos los católicos y les dice que ellos, pues para ellos esa ley no existe, y que todos los que por su profesión en algún momento se vean abocados a ejercer esa ley, que no lo hagan, cueste lo que les cueste, les dice. Deben estar dispuestos a lo que sea para no poner en ejecución esa ley. Así tengan que perder el trabajo, así tengan que sufrir persecución. Pero, ¿quién da esta gracia? La confirmación. Pero esa gracia ya sabemos que se recibe según las disposiciones. Si no, Dios la tiene ahí, pero si no hubo disposición, no se recibió. Ya habíamos dicho que el bautizado, el adulto, cuando se bautiza adulto, se recibe de una vez la confirmación. Después de esta renovación de las promesas del bautismo y el credo, la profesión de fe, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, signo del don del Espíritu Santo, con esta oración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y lo libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Después que ya ha hecho esta oración con las manos extendidas sobre todos los confirmados, entonces viene la unción con el santo crisma en la frente, ya sobre cada uno, y en ese momento que unge a cada uno, igual le impone las manos, ¿sí? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es un momento bellísimo. Todo lo que está sucediendo en cada confirmando, en ese momento. Son las maravillas de la gracia que no nos alcanzamos a imaginar. Luego se concluye con el beso de la paz, que significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. Entonces ya vemos que el ministro de este sacramento es el obispo o un sacerdote delegado especialmente por él para esto. ¿Cuál es el sujeto de la confirmación? Todo bautizado que no esté confirmado. La confirmación no se puede recibir dos veces. Es como el bautismo. Ahora, que una persona no sabe si está confirmada o no, tiene que acudir, así como una persona si no sabe, tiene duda de si ha sido bautizada o no, por esa duda no se puede bautizar, ¿no? Tiene que ir donde el obispo o su delegado, explicarle su situación y ya él puede autorizar un bautismo condicional o una confirmación condicional. Esa es la forma como se deben hacer las cosas. Bueno, vamos entonces a tomar aquí un descanso para poder nosotros continuar después.